Hola taxistas, les habla el doctor Fernando. Esta vez para hablarles un poco acerca de la confiabilidad de los instrumentos. Cuando te han aprobado el proyecto de tesis, te dicen ahora realiza el estudio de campo, pero no te fíes. Antes de realizar el estudio de campo, debes verificar que tu instrumento tenga adecuada confiabilidad. Si lo has creado el instrumento, entonces tienes que hacer una prueba piloto. Más o menos con una muestra de 30 a 35 encuestas realizadas en una población semejante a la población en la que estás realizando la investigación. Pero de repente el instrumento ya tiene adecuada confiabilidad o simplemente en la universidad te permiten utilizar un instrumento de otra tesis, pero de todos modos te van a pedir confiabilidad del instrumento. Entonces ya aplicas el instrumento definitivo a tu población, digamos 120, 150 personas, 180, 200, 350, ¿sí? Aplicas el instrumento y a esa data le sacas la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad antes que nada? La confiabilidad mide qué tan fiable es el instrumento para poder obtener información sobre esa variable. Qué tan objetivamente, qué tanto las personas que han leído y contestado esas encuestas han podido entenderlo. Qué tanto su pensamiento, su forma de ver la realidad está siendo plasmada está siendo plasmado en esos instrumentos. Por eso es que entonces se aplica la confiabilidad. Si el instrumento se adecua a las personas, estudia bien la variable, entonces los resultados que se van a obtener son buenos, son fiables, son creíbles. Voy a pasar a exponerles de manera gráfica este proceso. Saben ustedes que la confiabilidad se puede hallar con muchos instrumentos, con muchos softwares. En este caso se va a enseñar con el programa SPSS. Primero que todo, veamos los supuestos. Para que podamos hallar la confiabilidad, debemos tener una información de tipo escala en el programa SPSS. La cantidad de la muestra, pues mínimo pueden ser 30, 35 sujetos. Cuando es muy poca, no conviene hallar con el alfa de Cronbach. Ya de esto te voy a hablar enseguida. Pero antes, abramos el programa SPSS con un documento. Muy bien, juventud. Aquí les expongo el programa SPSS con un archivo donde hay un instrumento desde el 1 hasta el 20. ¿Ya? Es acerca de la modernización del Estado. Es un instrumento creado para saber la percepción de las personas acerca de la modernización del Estado. Y tenemos otro instrumento de 20 ítems sobre el uso de la mesa de partes virtual. En esta investigación se está queriendo saber qué tanta relación existe entre la modernización del Estado y el uso de mesa de partes virtual. Muy bien, pues, para eso, ¿qué tipo de información debemos tener? Una información de tipo numérica, ¿ya? Y la data debe estar hecha así. Miren, está en 5 alternativas. Miren, en cada ítem tenemos 5 posibilidades de respuesta. El 1, 2, 3, 4, 5. Totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo, o algo parecido, ¿ya? Con 5 alternativas. Esa es la primera variable. ¿Y qué pasa con la segunda variable? También tenemos aquí la información de la segunda variable. ¿Ya? Vamos a verlo. ¿Cómo está esa información? También es información de 1 al 5. ¿Ya? Del 1 al 5. ¿Listo? Ambos están hechos así de la misma manera. En este caso, la muestra es de ¿cuántas personas? La muestra de esta investigación es de 367 personas. Entonces, bastante amplia. Ya tenemos el supuesto básico.
de tener información numérica, ¿ya? Pero son de 5 alternativas. ¿A eso cómo lo llamamos? Información politómica, ¿sí? La información politómica es esa, que consta de 3 o más alternativas de respuesta. Para esta información politómica, en el SPSS tenemos el alfa de Cronbach. Es el estadígrafo adecuado para poder medir la confiabilidad de la información politómica, en este caso de 5 alternativas. O también el estadígrafo de omega, ¿ya? Eh, el omega, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene una forma de medición, una fórmula que le permite no ser alterada, no tener sesgos en los resultados. En cambio, el alfa de Cronbach tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, te puede botar confiabilidad un poco más baja cuando tu muestra es pequeña. Por ejemplo, de 20 sujetos, 25 sujetos, 10, 15 sujetos. Por ejemplo, en investigaciones, en investigaciones experimentales. Va a pasar frecuentemente eso. O también cuando el instrumento consta de pocos ítems. Por ejemplo, de 12 ítems, 15 ítems, 10 ítems. Entonces, el alfa de Cronbach siempre va a ser un poquito más bajo. En cambio, el estadígrafo omega no tiene ese problema. La fórmula que se ha establecido para medir la confiabilidad le permite contrarrestar las dificultades que tiene el alfa de Cronbach. Sin embargo, el alfa de Cronbach es el más conocido en el mundo. En cambio, omega no tanto. Omega se puede instalar en el mismo programa SPSS. Hay aplicativos que se pueden instalar. Nada más hay que buscarlo como estadígrafo de omega y lo van a encontrar y lo pueden instalar como un aplicativo complementario en el programa SPSS. Entonces, alfa de Cronbach y omega para información politómica, ¿ya? Y variada. ¿Cuándo es la información variada? Cuando en algunos ítems tienes 3 alternativas de respuesta. En otros ítems, de repente tienes 5 alternativas de respuesta. En otros, 2 alternativas de respuesta. En otros, 4 alternativas de respuesta. Para estos casos, ¿qué estadígrafo se debe utilizar? Alfa de Cronbach u omega. Pero cuando la información es dicotómica, ¿qué se debe utilizar? La dicotómica, ¿qué cosa es primero que todo? Cuando respondemos diciendo sí o no, ¿ya? Positivo o negativo, afirmativo, ¿ya? O negativo. Y así, la dicotómica es de 2 alternativas de respuesta. Por ejemplo, en una ficha de observación, en, una, en un análisis documental, puedes decir, puedes tener las 2 alternativas de respuesta, sí, no, se cumple, no se cumple. Entonces, para estos casos, tenemos el coeficiente de Keuder-Richardson, KR, lo llamamos nosotros, ¿sí? Entonces, se puede utilizar. Sin embargo, amigos tesistas, les cuento, si entras al programa SPSS, no vas a encontrar este estadígrafo de Keuder-Richardson. ¿Qué es lo que ha pasado? El SPSS ha integrado en el alfa de Cronbach estas 2 posibilidades, ¿ya? En el SPSS, con el alfa de Cronbach se mide la confiabilidad de la información dicotómica y de la información politómica, con el mismo alfa de Cronbach, ¿ya? No te preocupes entonces en estar buscando dónde está el coeficiente de Keuder-Richardson, porque quiero analizar la confiabilidad de mi instrumento. Veamos cómo es una base de datos de una información dicotómica. Mire, aquí está. ¿Están viendo ustedes? Tenemos alternativas de respuesta. Miren, en el ítem 1, 2, 3, 4, sí, es una investigación experimental, ¿ya? Donde se está midiendo con 0 y 1. Presencias y ausencias, ¿sí? Presencias o el sí se mide con 1 y el no se mide con 0. Y por eso es que aquí podemos ver en el pretest la mayoría marcada con
alternativas de respuesta de 0, ¿ya? Y en el post-test, en cambio, la mayoría está marcada con alternativas de respuesta de 1. Quiere decir que ya se cumple. En el pretest, no. En el post-test, sí. Hubo mejora, hubo cambio. Se migró desde el no hasta el sí. ¿Estamos? Entonces hay dos alternativas. Entonces, en ese caso, estamos frente a una información dicotómica. Entonces, tanto en esta base de datos como en la base de datos de información politómica, vamos a tener que usar el mismo alfa de Cronbach, ¿ya? Pero antes de eso, en la tesis, tienes que citar qué es el alfa de Cronbach, quién es el señor Cronbach, dónde está su fuente de información. Y entonces aquí tienes, amigo tesista, para que te lo copies y lo cites en tu tesis. Aquí está marcado de azul. Pero ¿cómo procede entonces el alfa de Cronbach? Aquí está la fórmula. Mire, el alfa de Cronbach con su leyenda al lado, ¿sí? Eso tienes que ponerlo en tu tesis. Vamos a hallar el alfa de Cronbach, la confiabilidad alfa de Cronbach en el software SPSS. Muy bien, listo. ¿Cómo se procede en SPSS para poder hallar la confiabilidad? En este documento que tiene una muestra de 367 sujetos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al menú Analizar. En el menú Analizar encontramos la herramienta de escala. Y en escala entramos a Análisis de fiabilidad. Y allí ingresamos la información numérica, o la que está en escala, ¿sí? Ingresamos toditos los ítems de ese instrumento o de esa variable, ¿sí? Aquí tenemos cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, y así, ¿cuántos son en total? Son 20 ítems, ¿ya? Acerca de la modernización del Estado. Esta es la variable de modernización del Estado. Esos elementos los pasamos para allá. Muy bien. Esto nos va a permitir hallar, mire, aquí dice modelo de alfa de Cronbach, ¿sí? Con la selección que hemos hecho hasta ahora, vamos a poder obtener un resultado global de ese instrumento, ¿ya? Pero nosotros no solo queremos el resultado global. En las tesis se nos pide también hallar la confiabilidad ítem por ítem. Entonces entramos a estadísticos y en estadísticos seleccionamos escalas y se elimina el elemento. Continuar, estamos trabajando, miren, estamos ya por defecto, estamos trabajando al 95% de confianza. Por lo general no hay necesidad de hacer más cambios aquí. Continuamos y aceptar. Muy bien, hemos aceptado. ¿Y dónde está el resultado? Mire, aquí está. Hemos obtenido el alfa de Cronbach. Aquí está. Estadísticas de fiabilidad. Este es el resultado global y este es el resultado por ítems. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Este resultado lo copiamos. Ese y este. Tanto el global como el ítem, el de ítem por ítem. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pegar aquí. ¿Ya? Eso. Por el momento va a estar allí. Después vamos a explicar. Pero antes volvamos aquí arriba. Los rangos de la confiabilidad. Los rangos de la confiabilidad van de 0,000 hasta 1,000. ¿Ya? Esos son los rangos de confiabilidad. Desde 0,00 hasta 1,00. Muy bien. Pero, ¿cuáles son los rangos de confiabilidad válida? Miren, es de 0,700 a 0,930 aproximadamente, ¿ya? Hay algunos autores que dicen hasta 0,900, otros dicen, la mayoría dice hasta 0,930, otros dicen hasta 950. Bueno, eh, a mi criterio, 0,930 es más o menos por consenso, ¿ya? Entonces, esta es una
confiabilidad, ¿ya? Confiabilidad aceptable, ¿ya? Aunque podríamos poner, digamos, siendo más detallosos, 0,00 a 0,599, ¿qué cosa es? Es una confiabilidad, ¿ya? Muy baja, ¿ya? De 0,600 a 0,699 es una confiabilidad baja. ¿Y desde cuándo se acepta? Desde 0,700 para arriba es aceptable, ¿ya? Para una investigación. Claro que ahí también podemos precisar confiabilidad alta y muy alta. Desde 0,700 hasta 0,799, confiabilidad aceptable, ¿ya? Vamos a corregir esto. Desde 0,700 a 0,799, confiabilidad aceptable. Desde 0,800 a 0,899 tenemos confiabilidad alta. De 0,900 a 0,930 es una confiabilidad muy alta. Y según algunos autores, 0,931 a más se considera una confiabilidad dudosa, ¿ya? Porque tan perfecto no puede ser, ¿sí? Lo que pasa es que, más bien, desde 0,930 para arriba, nos está indicando que el instrumento está midiendo casi lo mismo, de manera repetitiva, ¿ya? No hay cierta variación entre los ítems. Parece que este ítem 11 está midiendo lo mismo que el 12, que el 24, que el 31. Entonces, ¿qué debemos hacer? Revisar bien nuestros instrumentos y no permitir ítems repetidos, que traten del mismo tema, que hagan casi la misma pregunta, solo que le variaron alguna palabrita. Entonces, eso es lo que hay que corregir cuando encontramos una confiabilidad demasiado alta, o sea, una confiabilidad dudosa. Muy bien, entonces, eh, perdón, de antes les indiqué que teníamos que trabajar con la confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach, y ahí está su cita. Además, también tenemos aquí el coeficiente de confiabilidad compuesta de omega, ¿sí? O también coeficiente de omega de McDonald, ¿ya? Y allí tenemos la fórmula. Con esta fórmula procede. Esta es la leyenda del omega. Profesor, ¿vas a hallar también esto? No es necesario en este caso, ¿ya? Porque como el alfa de Cronbach es muy conocido y está siendo muy aplicado en los softwares estadísticos, en cambio, el omega no tanto, entonces ahora vamos a solo limitarnos al alfa de Cronbach. Pero si tú usaras el coeficiente de confiabilidad compuesta de omega, igual que en el otro estatígrafo, tienes que poner la fórmula con su leyenda. Y aquí tienes dos citas para poderte referir en tu tesis. Sí, ahí están las citas. Profesor, ya que nos has dado los criterios para interpretar, ¿podemos comenzar a interpretar? Claro que sí. ¿Ya? Esto lo tenemos que trabajar como tenemos que trabajarlo por el momento, miren, poniendo sus cuadritos para poder conocer sus límites por el momento, ¿ya? Esto hay que adaptarlo bonito, ¿sí? Así centradito, ¿ya? Su número de letra también hay que adecuar porque siempre vienen con letras más pequeñas. Esto también, mire, este cuadro de ítem por ítem, también hay que adaptarlo para que se pueda ver primero que todo, ¿sí? Así, y lo extendemos a todo el ancho de la página.
Así, ¿ya? Y un trabajito así bien centradito, bien trabajadito, ¿ya? Para que podamos tener un documento presentable, ¿ya? Eso. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A nosotros, en la parte de la tesis, en el capítulo 3, a veces capítulo 4, en la sección, en el capítulo de la metodología, más o menos nos viene el punto 3.6, ¿ya? Dice, validez y confiabilidad de los instrumentos. Así nos piden en el esquema de la tesis. Entonces aquí tenemos que hacer lo siguiente. 3.6.1. ¿De qué vamos a tratar aquí? Acerca de la validez de los instrumentos, ¿ya? Y haremos un 3.6.2, donde hablemos acerca de la validez de, no de la validez, sino de la confiabilidad de los instrumentos, ¿ya? En este caso, no estamos hablando acerca de la validez de los instrumentos, sino acerca de la confiabilidad. Entonces nos vamos a abocar a esta confiabilidad. ¿Y cómo tenemos que responder aquí? Primero que todo, la pregunta es, doctor Fernando, aquí en este sector tenemos que poner este cuadro acerca de la confiabilidad global y también este cuadro acerca de la confiabilidad ítem por ítem. No, no es usual, aunque alguna vez algún asesor puede permitirlo. Si tu asesor te lo dice que lo pongas allí, pues póngalo, ¿ya? Entonces, pero normalmente esto va a ir en anexos, allá abajo, al final, después de las referencias, y vendrá como anexo 4, por lo general, ¿ya? Entonces lo llamaremos confiabilidad, confiabilidad de los instrumentos. Y allá lo pones como anexo 4. Entonces aquí primero dirás que es del instrumento, ¿no? A, confiabilidad del instrumento. ¿Este de qué instrumento es? Es del instrumento, aquí lo tenemos, miren, en el encabezado de nuestra investigación, de nuestra base de datos, mire, modernización del Estado. Entonces, del instrumento cuestionario de modernización del Estado. Allí, listo. Y esto lo pones de negrita. Claro que este también, el anexo, tiene que estar de negrita y centradita, ¿no es cierto? Tenemos que centrarlo, ya, en este caso, aquí lo vamos así, ¿listo? Y aquí hasta podemos poner lo siguiente, confiabilidad global, ¿ya? Y aquí debajo podemos poner confiabilidad ítem por ítem. Así, ¿ya? Entonces, primero que todo, vamos a interpretar mirando los cuadros, las tablas de resultado, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo este primer cuadro? Nos está diciendo que se han analizado 20 elementos, o sea, 20 ítems. Y nos está diciendo que hemos obtenido un alfa de Cronbach a nivel global de 0,709. Desde aquí ya nos damos cuenta de que estamos por encima de 0,700. ¿Qué quiere decir? Es una confiabilidad aceptable, ¿sí? Es una confiabilidad aceptable. Pero miremos también cada uno de los ítems. Miren, en el ítem número 1, ¿ya? En el ítem número 1 sobre la modernización del Estado, se han obtenido estos resultados. Profesor, ¿tenemos que interpretar todo ese montón de números? No. En el que debes basarte es en esta última columna, aquí.
¿Y para qué me sirve? Mire lo que dice aquí en el encabezado. Dice, alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido. Si el elemento se ha suprimido. ¿Qué nos quiere decir? Que si eliminamos el ítem número 1, nuestro alfa de Cronbach será 0,715. ¿Cómo? Claro, va a ser un poquito más alto que el global. Quiere decir que este instrumento, este ítem número 1, está haciendo que baje nuestra confiabilidad. ¿Ya? ¿A cuánto? A 0,709. Porque si no hubiera el ítem número 1, la confiabilidad sería 0,715. ¿Ya? Miremos otro. Por ejemplo, miremos el ítem número 10. ¿Qué nos está diciendo el ítem número 10? Que si eliminamos, si lo quitamos de en medio, si lo sacamos del instrumento a este ítem número 10, ¿cuánto de alfa de Cronbach tendríamos? 0,688. ¿Qué significa eso? Que la confiabilidad de nuestro instrumento tendría un grave descenso, al punto que no sería un instrumento aceptable. ¿Qué quiere decir? Que el ítem 10 es importante o no es importante. Sí es importante. Es muy bueno. Por tanto, el ítem 10 tenemos que conservarlo. ¿Ya? Y así, en el ítem número, por ejemplo, el ítem 18, ¿qué nos está diciendo? Que si eliminamos el ítem 18, nos quedaríamos con un alfa de Cronbach de 0,668. O sea, no nos conviene quitar el 18. Doctor Fernando, en el presente caso, ¿hace falta que eliminemos los ítems? No es necesario, porque tenemos un resultado global que es positivo por encima de 0,700. ¿Qué pasaría si aquí tuviéramos un resultado de 0,509? Diremos, uy, qué pena, mi instrumento no lo ha entendido mi población. Han marcado de manera tan variada que el estadígrafo ha encontrado que no hay una tendencia clara en los muchachos, que este ítem, siendo parecido al otro, porque todos son de la misma variable, siendo algo parecidos, han sido respondidos de manera extrema, ¿sí? De manera tan variada que no es tan confiable el instrumento. Entonces, es tan bajo, ¿qué debo hacer? Dos cosas. Uno, mejoras el instrumento, redactas otra vez cada ítem, ¿sí? Para que ese público de muchachos de 12 años, de quinto de secundaria, chicos estudiantes universitarios o profesionales, lo puedan entender desde su contexto. Entonces, mejoras el instrumento y vuelves a aplicarlo. Otra, este instrumento está bien redactado. Entonces, ¿qué debo hacer? Suprimir los ítems. En este caso tenemos 20 ítems. ¿Puedo suprimir? Se puede todavía suprimir de repente uno o dos, pero no te conviene un instrumento de muy pocos ítems, porque ya sabes que el alfa de Cronbach va a caer cuando tiene pocos ítems. La confiabilidad alfa de Cronbach cae con pocos ítems. Pero si tuvieras 35 ítems, 40 ítems, sí podrías suprimir tranquilamente. Voy a suprimir el 19, voy a suprimir, digamos, el ítem número 13, y al suprimir, vuelves a hallar otra vez el alfa de Cronbach, suprimiendo esos ítems. Te vas allá al SPSS, abres el SPSS y aquí suprimes. Digamos, el ítem número 13 no me estaba favoreciendo, no me está ayudando, voy a tener que suprimir. Elimino desde aquí. Y entonces, automáticamente también aquí la columna número 13 va a desaparecer. Y entonces ese ítem también de la tesis lo tienes que quitar. ¿Ya? Primero tienes que probarlo. Si te resultó un alfa de Cronbach, ¿ya? Con buena confiabilidad, entonces está bien, suprimes el ítem
y lo dejas así con mejores resultados. Y ese resultado tienes que interpretar. Pero el ítem que has suprimido, tienes que quitarlo del instrumento, ¿ya? También de la operacionalización de variables, también de anexos, donde están los instrumentos con esos ítems. ¿Estamos? Y reportar así con toda certeza, con toda sinceridad, que has hecho la eliminación de un ítem o de dos ítems. ¿Listo? Y ahí tenemos eso. Muy bien, ese es el resultado. Pero entonces esto va a ir en anexos. ¿Qué es lo que voy a informar? Recuerda, aquí estamos en anexo 4, donde está la confiabilidad de los instrumentos. Entonces, allá arriba, en el capítulo 3, donde te piden la confiabilidad del instrumento, tú tienes que seleccionarlo, tú tienes que indicar lo siguiente. A, ¿ya? Cuestionario, ¿ya? De modernización del Estado. Listo. Pones esto y entonces indicas en la presente investigación se analizó la confiabilidad de este instrumento con el estadígrafo alfa de Cronbach. Con el estadígrafo alfa de Cronbach. Y se obtuvo confiabilidad alfa. Vamos a ir allá y entonces nos vamos a insertar y jalamos el símbolo de alfa. ¿Dónde está el símbolo de alfa? Aquí está. ¿Ya? Alfa de, ¿cuánto es? Entonces tienes que indicar allá. Tenemos que devolverlo a su original resultado, ¿eh? Era 0,709, ¿no es cierto? Entonces, alfa 0,709, el cual indica que existe confiabilidad aceptable del instrumento. ¿Ya está? Las evidencias de este resultado se encuentran en el anexo 4. Así se tiene que poner. Miren, primero estamos diciendo que en la presente investigación se hizo la confiabilidad con el alfa de Cronbach. Tienes que indicar eso en tu tesis, porque también se puede hacer con otros estadígrafos, como dijimos, Q de Richardson, omega, ¿sí? Tienes que indicar que fue con alfa de Cronbach. ¿Y cuál fue el resultado? Aquí está, alfa de 0,709, ¿ya? Interpretar que existe confiabilidad aceptable. Eso es lo que tienes que indicar, ¿ya? Y aquí también, aquí podrías decir similares resultados se obtuvo en el análisis ítem por ítem, ¿sí? Son cercanos, ¿no es cierto? ¿Ya? Similares resultados se obtuvieron, ¿ya? En el análisis ítem por ítem, ¿ya? Y el global es el de 0,709. Así, tienes que informar. Si yo estoy haciendo una investigación correlacional de dos variables, entonces tengo que informar la confiabilidad del primer instrumento. Y después también hago del otro instrumento. Entonces aquí tendrás que poner, ¿ya? Cuestionario de qué? De uso de mesa de partes virtual. Ah, perfecto. Entonces, aquí otra vez le tienes que hallar confiabilidad del otro instrumento. Tienes la base de datos, ¿sí? Ya conocemos el camino. Analizar,
escala, análisis de fiabilidad, restablecemos esto y cogemos. ¿Dónde está el siguiente instrumento? Aquí está. Esos, todos los ítems. Los ingresamos para allá, pero sin embargo aquí el 14 tiene el 14 está invertido. Necesitamos cambiarlo a la dirección, ¿sí? A la dirección de los demás ítems. Entonces esto entra y así continuamos aceptando. Porque van a ver, amigos, que en vuestra investigación hay ítems que van en la dirección de la variable y hay una que otra pregunta que está en sentido invertido, ¿sí? Entonces hay que tomar, hay que adecuar a la dirección de lo que está pidiendo la variable. Por ejemplo, si estamos estudiando el bullying, entonces las preguntas, los ítems tienen que ser en sentido negativo. ¿Qué tal si la pregunta 5 está en sentido positivo? Yo soy siempre respetuoso con todos mis compañeros. Uy, está en sentido contrario con el, eh, con el, con el bullying. ¿Sí? Entonces, para poder analizar eso, hay que antes invertir el ítem y ese ítem invertido hay que ingresarlo para el análisis alfa de Cronbach. ¿Ya? Así como en este caso, tiene 20 ítems también, lo pasamos para allá, hallamos igual de la misma manera, aquí a escala, si se elimina el elemento. Continuar, ya estamos hallando con alfa de Cronbach y ahí está el resultado. Y en este caso, aquí tenemos el resultado distinto. Mire, este es el resultado global y este es el resultado por ítems. Entonces, ¿qué hacemos? Doctor Fernando, ¿dónde ponemos estos resultados? Nos vamos al anexo 4. En la sección A estaba el primer instrumento y aquí generamos una sección B y le ponemos su nombre, cuestionario y todo lo demás, su nombre, ¿sí? Y aquí pegamos el resultado. ¿Ya? Le hacemos las adecuaciones, ¿sí? Y aquí interpretamos tal como lo hicimos arriba. Si miramos este resultado, miren, nos vamos a dar cuenta que el alfa de Cronbach en este caso es más alto, es 0,806, ¿sí? Es una confiabilidad alta, ¿ya? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos ítems? 20 ítems. Y aquí, mire, todas las confiabilidades, ¿sí? Son positivas, ¿ya? Son positivas. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos. Tenemos que recordar que la confiabilidad se aplica para información cuantitativa, ¿ya? Para información cuantitativa. O sea, para datos numéricos que se han obtenido mediante encuestas, fichas de observación, ¿sí? Durante de diversas técnicas, ¿sí? Y diversos instrumentos. Pero ¿qué es lo que pasa con una investigación cualitativa? ¿Cómo podemos realizar la investigación cualitativa? Pues en la investigación cualitativa no existe confiabilidad de tipo numérico. En la investigación cualitativa, antes de aplicar los instrumentos, tenemos que medir, tenemos que usar el criterio de rigor. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio de rigor? Analizar de manera cualitativa, o sea, valorar si esos instrumentos tienen coherencia, ¿ya? Hay coherencia entre la variable y los ítems y las dimensiones, hay consistencia, es sólido, habla sobre el tema, recoge información adecuada, ¿sí? Hay profundidad, ¿sí? Recoge información de fondo significativo, y los resultados podrán ser legítimos sobre esa variable o está estudiando a otra variable. Ese análisis tiene que darse en una investigación cualitativa. Nunca podremos obtener una confiabilidad numérica para instrumentos de investigación cualitativa, sino solo teniendo en cuenta estos criterios. Hay que tener en cuenta que el instrumento tenga coherencia, consistencia, pertinencia, profundidad y legitimidad. Que eso asegure el instrumento y eso, ¿cómo se analiza? Lo van a analizar quienes
los jueces, ¿ya? Los jueces, los expertos validadores de instrumentos van a analizar esas características en el instrumento de investigación cualitativa. Si alguna persona desea ayuda personalizada para su estadística, puede comunicarse conmigo que con gusto se le ayudará. Hasta la próxima, queridos amigos.